Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra serie dominical. Recuerde que estamos estudiando los domingos. La enseñanza es Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo creo que ya aprendimos muchas formas de ver al Señor Jesús en el Antiguo Testamento por medio de profecías, por medio de sombras, figuras, tipos, por medio de personajes, ¿verdad?, que nos muestran rasgos, por medio de profecías en los profetas mayores, menores, por medio de salmos mesiánicos, por medio de personajes, en fin. Seguimos avanzando y el día de hoy vamos a hablar quizá el texto más famoso o importante o trascendente o polémico de todas estas profecías de los profetas mayores, y es un tema que es muy importante para comprender el proceso, la economía de la salvación, cómo el Señor ideó salvarnos y cómo lo llevó a cabo, ¿no? Este texto es Isaías 53. El tema del día de hoy se llama el siervo sufriente. De hecho, así dice muchos de sus textos, ¿no?, de sus Biblias, el siervo sufriente. Bueno, pero el texto va a empezar desde Isaías 52:13. Vaya por favor a Isaías 52:13. Antes de comenzar, quiero explicarles la importancia y la relevancia de este texto, Isaías 53. Este texto, hermanos, es muy gráfico con respecto al sufrimiento del Mesías que había de venir para los judíos. Y cualquier cristiano, cuando lee Isaías 53, puede ver a Cristo. Es fácil identificar los padecimientos de la obra de la cruz del Señor Jesús. Durante toda la historia del judaísmo, hasta después de 100 años, del año 70 en adelante, nadie dudaba que esta porción de la Biblia era mesiánica, que esta profecía era mesiánica, que hablaba del Mesías, del ungido, del enviado de Dios que había de venir a redimir al pueblo de Dios. Este era el Mesías. Sin embargo, ante la ruptura del judaísmo con el cristianismo, porque al principio los cristianos, los nazarenos, ¿verdad?, que eran los primeros que creyeron en Jesús, seguían congregándose con los judíos, iban a la sinagoga y solamente los veían como una secta más del judaísmo. Es otra área, así como eran los saduceos, ¿verdad?, que eran diferentes a los fariseos, pero todos eran judíos, iban a la sinagoga. Ahora ya también había otro grupo que eran los del camino, los nazarenos, que estos creían que Jesús era el Mesías, pero seguían congregándose igual. Al ir creciendo el distanciamiento y el crecimiento tremendo del cristianismo, después de la destrucción del templo del año 70, muchos rabinos de aquella época comenzaron a evitar tocar este tema, porque era muy gráfico de lo que había sufrido Jesús. Por eso el día de hoy algunos se han enterado de eso y han visto incluso reportajes, ¿no?, a los que les interesa el tema, cómo a veces van cristianos a hablarles de este texto a los judíos y no lo conocen, y pareciera que se hacen, ¿no? Tú dices, se hacen, ni modo que no van a saber. No, les ha sido oculto, porque ellos regularmente no estudian la Torah así como nosotros la estudiamos de la Biblia directamente, sino que ellos realmente han adoptado el estudio por medio de libros, de lecturas diarias, de lecturas que tienen el día que se va a leer por medio de las fiestas, según las fechas, todo ese asunto. Entonces son libros de lectura y de estudio en las sinagogas, o los devocionales, dijéramos nosotros, ¿verdad?, de su estudio. Regularmente desde hace muchísimos años no incluyen el texto de Isaías 53. Algunos han visto, últimamente yo la semana pasada, sabiendo que venía este tema, estuve revisando, y hay algunos hermanos cristianos que van a Israel hablando con los judíos y les dice, oye, como son súper estudiosos, tengo un texto, te lo voy a leer y tú me dices de qué parte del Antiguo Testamento es, ¿no? Y ellos, sí, adelante, ya ven que se la saben de todas, claro, dime, ¿no? Y les leen Isaías 53, y ¿saben lo que dicen ellos?
eso no es de la Torah. Eso es de la Biblia de los cristianos. Eso habla de Jesús, no es en lo que nosotros creemos. Así, ellos mismos solitos. Dicen, no, están hablando de Jesús, eso no es de nuestra Biblia. Eso es de la Biblia de ustedes. Eso no es lo que habla la Torah. Eso habla de Jesús, habla de Yeshua. Esas son otras ideas, no creemos en eso. Y entonces el evangelista cristiano le dice, mira, fíjate de dónde te estoy leyendo. Y le enseñan que es de su Biblia, es de la Torah, que es la profecía de Isaías, ¿no? Y se sorprenden. Yo he visto cómo se sorprenden y revisan y no creen y dice, pero tú me dijiste que hablaba de Jesús, y se quedan, es que solitos, pero ahora están choqueados en que está en su escritura. Pero sistemáticamente los rabinos desde hace muchísimos años han quitado este texto del estudio cotidiano, ¿ok? Y es por eso que pasa esto. Porque es muy gráfico, hermano, es muy gráfico. O sea, inmediatamente tú reconoces la obra de Jesús en estos textos, es la profecía. Y es muy importante estudiarla. ¿Por qué? Y cómo ellos, cuando ya hablas con un entendido que sabe perfectamente lo que están preguntando, ellos dicen que se refiere al pueblo de Dios, ¿cierto? O sea, los judíos dicen, Isaías 53 está hablando como siervo sufriente del pueblo, se refiere al pueblo de Israel que va a sufrir. Y lo dicen, obviamente saben que están equivocados, que no es real, pero lo dicen basándose en que en otras muchas partes del Antiguo Testamento se le llama mi siervo a Israel. Se le conoce como mi siervo, se le llama en muchas partes de la Biblia al pueblo de Israel como mi siervo. Sin embargo, si leemos con cuidado, es un siervo infiel. Israel es un siervo infiel, un siervo desobediente, un siervo que adulteró, un siervo que traicionó, un siervo que no se mantuvo fiel y que no supo reconocer la visitación cuando el Señor bajó a visitarlos y a cumplir con todas esas profecías. Así es que es importante el tema y pues lo vamos a ir viendo hoy un poquito. En la mañana no me alcanzó el tiempo, pero ustedes sí tienen hasta las 5 de la tarde, ¿sí o no? Ustedes no tienen el problema como los de las 8. Así es que vamos a empezar en Isaías 52. Ahí comienza el tema que vamos a ver el día de hoy. Isaías 52, 13. Ayúdame con la Nueva Traducción Viviente. Gracias, Paula. Y bueno, se los leo aquí en la Reina Valera. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Entonces, bueno, los rabinos se esfuerzan por decir que está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sigue diciendo, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y aquí está hablando de un ser humano, está hablando de un hombre, no está hablando de un pueblo. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Está hablando de una nación, no está hablando de una persona que va a asombrar a muchas naciones. Y dice, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Vamos a leerlo ahí. Desde el 13, por favor, Pablo. Miren, mi siervo prosperará. Perdón. Será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Claramente está hablando de un ser humano, de una persona. Y en toda la historia, hasta después del año 100, después del año 70 que fue derrumbado el templo, nadie dudó que este texto hablaba del Mesías prometido. Nadie. Todos sabían que era un texto mesiánico. ¿Ok? Ahora ya dicen, no, habla de Israel, claro, porque ahora están abiertamente rechazando la figura de que Cristo es el Mesías, por supuesto. Dice, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado y entenderán lo que no habían
oído. Bueno, este mensaje que rechazaron, ¿verdad? Este mensaje que no entendieron, ¿verdad? Ahora en Cristo va a ser revelado. Y sin embargo, ya sabemos que muchos no van a recibir. Entonces, desde ahí ya lo vemos, desde Isaías 52. Y bueno, hay muchos más textos, en mismo Isaías hay varios más textos, pero no vamos a verlos por falta de tiempo. Pero vamos a ver uno, Isaías 42:6, porque es muy conocido y porque además Jesús mismo se lo adjudicó cuando llegó a la tierra y cuando entró a la sinagoga. O sea, él mismo dijo, esta profecía de Isaías hoy se ha cumplido delante de sus ojos, delante de ustedes. Entonces dice así, Isaías 42:6. ¿Ya lo tienen? Dice, yo, Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. ¿Quién vino a cumplir la justicia de Dios? Y te sostendré por la mano. ¿Quién es la diestra de la justicia de Dios? Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Quién es el nuevo pacto? ¿Quién es el pacto eterno? Por luz de las naciones. ¿Quién es la luz del mundo? O sea, claro, entendamos que hoy nosotros tenemos esa revelación. Nos ha sido iluminado el entendimiento por medio del Espíritu Santo, porque Cristo vino a revelarnos, ¿verdad?, estas verdades. Pero ellos, era una profecía y muchas veces, muchos tuvieron el velo cubriéndoles esta verdad. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, le está hablando a Jesús, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Ahí está, que es lo que el Señor, cuando llegó, entró a la sinagoga, abrió el rollo y leyó esa porción, ¿verdad? Y luego les dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Él era el Mesías. Aquí habla de este Mesías que Dios va a enviar. Y luego fíjense cómo termina. Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni mi alabanza a esculturas. Aquí el Señor está diciendo que es Él mismo el que va a venir, porque nadie más puede llevarse esa gloria, sino es Él mismo, ¿verdad? Como vemos en otros textos. Bueno, vamos a leerlo acá. Dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. ¿Cómo manifestó su justicia a Dios? Se cumplió la justicia de Dios sobre Cristo, ¿verdad? Que recibió el castigo, ahí fue ejecutada la sentencia que había en contra del ser humano sobre Jesús. Ahí se cumplió la justicia, ahí se manifestó la justicia de Dios. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Bien, pues ahí está. Y hay un montonal, pero hoy nos vamos a centrar en este texto de Isaías 53. ¿Por qué les leo esto? Para que vean que estas porciones van dirigidas al Mesías, van dirigidas al siervo que iba a venir, que había el ungido de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Listos para Isaías 53? ¿Sí? ¿Me acompaña a orar? Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos para adorarte y para bendecirte. Gracias, Señor, por este lugar donde con libertad podemos venir a escuchar tu palabra. Gracias por la cruz, Señor, donde fue derramada la sangre de tu Hijo para comprarnos, como el precio con el que nos compraste para ti. Gracias, Señor, porque ahora somos tuyos y venimos buscando de tu instrucción para ser eficaces en la obra a la que nos llamaste. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Empezamos así, Isaías 53:1. Yo leo la Reina Valera y Pablo les va a poner ahí la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Primer asunto, ¿verdad? ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos le rechazaron? ¿Cuántos
se van a hacer como que no se enteraron. Y aquí es el primer punto, el primer tema que vemos, ¿no? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Este brazo de justicia. Subirá cual renuevo. En más textos se habla del Mesías como el renuevo, como ese vástago que va a surgir, ¿verdad? Esa nueva rama del olivo donde va a crecer nuevamente de tierra seca, cuando va a salir esta nueva raíz, este renuevo donde va a resurgir el pueblo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Es una nueva creación, ¿verdad? De este pueblo que estaba seco ya por la lejanía de Dios. Este pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Bueno, pues este pueblo que se había secado por haberse apartado de Dios, ahora el Señor pone un renuevo, un vástago, un retoño, ¿verdad? Para que entendamos nosotros. Y dice, en tierra seca. No hay parecer en él. Miren qué interesante. Aquí vamos a ver una característica muy interesante de este enviado de Dios. No hay parecer en él. No lo mandaron atractivo. No llegó con un séquito de gente, con unas vestiduras reales, en caballos impresionantes y con una escuadra de soldados. No, vino sin parecer, parece sin atractivo. En las películas ponen hasta Brad Pitt de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que era un hombre muy normal. Un judío muy judío que pasaba desapercibido, si no alcanzaba a saber la hermosura que anunciaba con sus palabras. Por eso en el ministerio de Jesús hay muchas señales, algo que a veces nos cuesta trabajo entender. Dice, ¿por qué hoy no pasan todas esas señales? En primer lugar, Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Pero en segundo lugar, en aquel momento había todas estas señales. Eran señales para reconocer quién era Jesús. Hoy sabemos nosotros, no ocupamos señales. Nosotros sabemos quién es Jesús. Pero en ese entonces esas señales guiaban al pueblo a reconocer al enviado, a reconocer al Mesías, al Hijo de Dios. Dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo. No era muy atractivo Jesús, más que cuando abría la boca, porque las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida, ¿verdad? Dice, ni hermosura le veremos, mas inatractivo. Le veremos, pero no va a ser atractivo, no va a hablar como los grandes, no, y agárrese un apóstol moderno, eso saben hablar, ¿verdad? El Señor Jesús hablaba de una manera muy normal, con la gran diferencia que hablaba con toda la autoridad, porque era el Hijo de Dios y porque vivía, era un ejemplo de todo lo que enseñaba. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿Cuántos estuvieron en el curso del tabernáculo en la escuela bíblica? Como 4, ¿verdad? Es que hay muchas cosas que hacer, ¿verdad, hermano? Que hay tantas ocupaciones. Ay, Padre Santo de la Gloria, si me dieras un poco de tiempo, yo vendría a los estudios. Bueno, ahí cuando hablamos del tabernáculo, vimos que al final, porque primero tiene varias capas, ¿verdad? Y se ponen telas de lino y además con los colores púrpura, azul, carmesí y blanco, ¿verdad? Iban cubriendo, por dentro lleno de oro, ¿verdad? Y de madera de acacia y tantas hermosuras, tanta preciosura. Pero ¿de qué estaba cubierto? ¿La capa final de qué era? Pues diga fuerte. De pieles de tejón. O sea, por fuera, cuando alguien pasaba, alguien que no entendía, y por fuera veían el tabernáculo, si lograban ver, porque había muchas cortinas, pero si se asomaban, veían una tienda, hagan de cuenta como la de los esquimales, cubierta completamente de pieles así descoloridas y de diferentes colorcillos, todas opacas, feitas, pero no dejaban ver nada de la hermosura del tabernáculo. Y eso tiene una razón de ser. Desde afuera Jesús no es atractivo. ¿Escucha? Desde afuera Jesús no es atractivo. Por eso la gente, hermano, hoy en día es lo mismo. No les importa, no lo ven atractivo. Dicen, yo no ocupo esas cosas. No ven su atracción. Pero ¿qué pasaba con alguien que entraba
al tabernáculo? O sea, no hay templo más caro que ha existido en la historia de humanidad, ni más hermoso, ni más precioso, ni con tantos simbolismos, ni con tanta perfección. Pero para entrar había que entrar por la puerta que se llamaba el camino. Y luego entrar al lugar santo por la puerta que se llamaba la verdad. Y solo el sumo sacerdote podía atravesar la tercera cortina que se llamaba la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Por eso cuando Jesús les decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pues, lo querían apedrear. Estaba hablando de todo el sistema religioso en el que creían los judíos y decían, soy el único que lo cumple. O sea, es a través de mí. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. A nosotros nos lo tienen que explicar, como lo estoy haciendo ahorita, pero ellos entendían claramente lo que Jesús decía cuando digo, no, yo soy el tabernáculo, yo soy la presencia. No puedes llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, por dentro es hermoso el tabernáculo, ¿no? Imagínense, donde estaba el arca brillaba solito por la presencia de Dios. No se ocupaba algún tipo de luz. Lo que representaba, lo que había, lo que se miraba allá adentro. Pero de afuera no era atractivo el tabernáculo. No llamaba la atención. Hasta que alguien entraba por la puerta. Si te volvías, ¿verdad? El arrepentimiento, entrabas al atrio, mirabas el sacrificio maravilloso que es el altar del sacrificio, y eras lavado en el lavacro y limpiado de tus pecados, ¿verdad? Para que pudieras entrar al lugar santísimo a través de la segunda cortina y veías esas maravillas que era una réplica del tabernáculo que está en el cielo. Pero por fuera era como sin atractivo, ¿no? Y es lo mismo con Jesús, hermanos. Parece que no es muy atractivo. Pero, ¿qué opinan los que hoy habitamos en él? ¿Habrá algo más maravilloso? ¿Habrá algo más hermoso, hermanos? ¿Habrá algo que nos deslumbre? Bueno, no falta el cristiano bien carnal que anda buscando todo lo que ofrece el mundo, ¿verdad? Pero hemos visto la belleza de la habitación celestial. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Entonces, bueno, pues él era sin hermosura. Por eso dice Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino a cumplir la comisión, mas los suyos no le recibieron. Principalmente se refiere aquí a los sacerdotes, a los que dirigían al pueblo, a los encargados de la viña. ¿Se acuerda esa parábola? Pero no le recibieron. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Pero aquí entra la fe de los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, pero a todos, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Pues era sin atractivo, era como vosotros. Hay otro predicador, que esos que enseñan cosas nuevas. No lo vieron. Pero como vamos a ver más adelante, unos sí le reconocieron, pero se hicieron que no lo vieron. Le voltearon el rostro, no le sostuvieron la mirada, se hicieron como que no vino, se hicieron como que no sabía quién era. Y la razón es que manejaban un negocio muy lucrativo, el templo. Entonces no les convenía, le estaba echando para abajo el negocio. El turismo religioso que se manejaba y que sigue hoy llevando mucho dinero a Israel, el turismo religioso se centraba en el templo, y todos estos principales fariseos y el Sanedrín pues eran dueños del negocio, ¿verdad? Del negocio cristiano, bueno, judío. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahí está, hermanos, el Señor. No era muy atractivo, no llamaba la atención, no traía unos 20 servidores, unos 20 caballos y 10 camellos llenos de riqueza, y venía en ropajes hermosos. No era así Jesús. Por eso dice el verso 3, Isaías 53:3,
despreciado. ¿Qué hizo la humanidad con Jesús? Empezando por su pueblo, ¿ah? Despreciado. O sea, le dieron poco precio, poco valor. Despreciado, desechado entre los hombres. Es el regalo que vino del cielo, que envió Dios para salvar al ser humano, y el ser humano lo desechó. No le dio importancia, lo hizo a un lado, clávenlo en una cruz. Otro que viene aquí a generar problemas, ¿verdad? Además, nos está echando a perder el negocio, y pues lo desecharon. Desechado entre los hombres, varón de dolores. Este Jesús sufrió. Es el Hijo de Dios, el Mesías, sufrió. Llevó muchos dolores, fue traicionado, fue golpeado, se burlaban de él, una vez lo querían despeñar, otra vez lo querían apedrear. No había llegado su hora, pero el Señor sabía que venía a recibir de él el castigo o la sentencia que había sobre la humanidad por causa del pecado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentó el quebranto de Dios, experimentó la ira de Dios sobre él, representándonos a nosotros. Dice, y nosotros, o sea, ¿qué hizo él? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo su pueblo? Como que escondimos de él el rostro. Ahí estaba el Hijo de Dios cumpliendo la promesa de Dios, rescatándonos y representándonos delante de Dios, y nosotros nos volteamos a otro lado. No nos interesaba, era insignificante, no era atractivo, y como que volteamos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Está bien? Vamos a leerlo acá. Nosotros le dimos la espalda. ¿Qué hicimos? Nosotros le dimos la espalda. ¿Cuántos le damos la espalda hoy? A mí me da la atención que leemos estas cosas y por eso se crea el antisemitismo, ¿verdad? Y estos judíos tan malos, somos igual o peor. Ellos muchos ni entendían quién era, nosotros sabemos quién es y le volteamos la espalda. ¿Cuántas veces le volteamos la espalda cuando decidimos algo que es contrario a lo que Él quiere en nuestra vida? Cuando decidimos un camino que no es su camino. Cuando nuestra vida, que fue comprada con la sangre de Cristo, la usamos para todo menos para servirlo a Él. Le estamos volteando la cara. Lo estamos menospreciando. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. ¿Ve este texto? Cuando viene Jesús, se te presenta y te volteas. ¿A poco nunca lo has hecho? Que te encuentras a alguien que no quieres ver y le volteas la mirada. Ay, me lo han hecho tantas veces. Tú también, no te hagas. Pero ¿sabe qué? Lo hacemos con Jesús. Cuando hay algo que no tiene nada que ver, no armoniza con la vida que hoy portamos de Cristo, y lo elegimos. ¿Sabe qué estamos haciendo? Nos hacemos que Dios no nos ve. Yo lo tengo bien claro porque mi esposa, como a veces me regaña, yo digo algo y la hago enojar y no le paso la mirada. Digo algo y me va así como que, y ella está esperando que la vea. Y yo obviamente siento que me está haciendo así la mirada, pero no volteo. Sé perfectamente que está ahí, que me está viendo, pero sé que me va a ver así de, y entonces mejor no la veo. ¿Sabe que desviamos la mirada de Jesús? Ellos lo hicieron y no lo hacemos nosotros. Cuando dices eso que tú no puedes decir porque eres hijo de Dios. Cuando tomas decisión por eso que el Señor te dijo, no quiero esto para ti. ¿Qué estás haciendo? Te haces que no te ve, te haces que no lo ves. Te haces que no sabes, que no sabías, que no te dijeron. Eso es deliberado, despreciando a Jesús, su palabra, su guía, y desviamos la mirada de Él. Fue despreciado y no nos importó, dice. ¿A cuánto nos importa mucho Jesús?
¿A cuántos no nos importa? O sea, al Señor no le agrada eso, esa serie, pero yo la voy a ver. Esa serie no le agrada, pero yo la voy a ver. Contestarle a este que me escribió por el Face, mi compañero de la secu, y sé que a mi marido le parecería muy mal, pero pues yo le voy a contestar qué tiene de malo. Y sabes que a Jesús no le agrada eso. Estás desviando la mirada y lo estás menospreciando. No nos importó. No me importa. Oh, almas adúlteras, ¿y saben lo que significa? El que se hace enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, pero hacemos que ni existe el texto, pues ni siquiera, es más, le arrancaste la hoja a la Biblia. No nos importó. Sigamos. Marcos 9:12. Miren lo que dice el mismo Jesús. Respondiendo él les dijo, ahí le preguntan, la escritura dice que Elías había de venir primero a restaurar todas las cosas. Jesús les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero fíjense, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Son profecías, hermano. El Hijo del Hombre fue menospreciado. ¿Está escrito? Sí, ya lo estamos leyendo ahorita. Iba a ser despreciado, desechado. Dice, hombre debe de sufrir mucho y tratado con tal desprecio. ¿Cómo lo estaban tratando? Porque no, ¿por qué ponían en lo de Elías y eso? Porque no querían recibir a Jesús. O sea, Juan daba testimonio de él, ¿o no? Dijo, este es el Cordero de Dios. Entonces querían demeritar a Juan, ¿verdad? Para no aceptar a Cristo. Por eso les contesta así Jesús. Isaías 53:4 dice, ciertamente, esta palabra ciertamente nos anuncia que viene una verdad muy importante. Ciertamente, es como cuando Jesús decía, de verdad les digo, ¿no? Es una verdad muy importante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿A cuántos les enseñaron que un cristiano no se debe de enfermar? Porque la Biblia dice que él llevó nuestras enfermedades. Sí, le hacen así. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno, aquí otro aspecto muy importante. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuáles son nuestras enfermedades? ¿La gripe? ¿No? ¿El calambre que te pegó ayer después del partido? Las enfermedades que produce el pecado, las enfermedades que produce el vivir sin Dios, las enfermedades que produce el vivir como destituido de la gloria de Dios. Produce enfermedades, dolores, tristezas, amarguras, resentimientos. Produce insatisfacción, soledad. Y todas esas heridas son producto de vivir sin Dios. Todas esas son producto de la vida de pecado con sus consecuencias, hermano. Pero Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De quién deberían ser esos dolores? Nuestros dolores. Él vino, se identificó con nosotros y nos representó delante de Dios. Y tuvo que vivir con nuestros dolores. El Señor Jesús experimentó el dolor, la traición, bofetadas, hambre, sueño, soledad. Cuando se fueron todos y lo dejaron, lo despedazaron a golpes. Y todo eso era porque estaba viviendo lo que merecíamos tú y yo, por causa de nuestro pecado. Y Él vivió eso para librarnos a nosotros. Dice, nosotros sufrió nuestros dolores. Y estando Él sufriendo lo que nos correspondía, es decir, estando Él tomando nuestro lugar, nosotros ¿cómo lo juzgamos?
pensamos que era Dios castigándolo. Eso significa ahí. Y le tuvimos, o sea, nosotros lo identificamos, asumimos que era Dios que lo estaba castigando, que lo estaba azotando por haberse hecho pasar por el Mesías o por hijo de Dios. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, el ser humano decía, ahí está, por andar de blasfemo, por andar mentiroso. A ver si es cierto que Dios, a ver, bájate de la cruz y vamos a creer. Terrible, ¿no? Dice ahí, pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Así lo vieron, así lo pensaron ellos. Regresale una, ¿no? En el 3. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Qué cargó Jesús? Nuestras debilidades. Entonces vean cómo son nuestras debilidades las que Él cargó. O sea, nuestras debilidades de la carne en relación al pecado. Como decía Pablo, nos explicaba que no pudimos cumplir la ley por causa de nuestra debilidad. Pecábamos, no teníamos chance con la ley, por causa de nuestra debilidad de nuestra carne. Entonces dice, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. ¿Cómo estaba el Señor Jesús agobiado de tanto dolor, de tanta tristeza, tanta frustración, tantas cosas terribles que vivía el ser humano apartado de Dios? Y Él tomó esas consecuencias sobre sí, porque sobre Él iba a caer la justicia de Dios. Síguele. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Dice 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo, hablando de Jesús, Pedro está hablando de Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Qué llevó Jesús? Diga, ¿qué llevó? Nuestros pecados. En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice, para que nosotros, bueno, Él mismo, ya no estoy jugando, Pablo. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Regrésale una vez más. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Qué había en el cuerpo de Cristo cuando estaba en la cruz? De mis pecados. ¿Sí sabes que son tus pecados los que lo pusieron ahí o no? Sí. ¿Tú estás consciente de que sobre tus pecados ya cayó el juicio y la ira de Dios? ¿Estás consciente de eso? O sea, tú ya no puedes volver a ser juzgado por eso, porque la sentencia ya fue ejecutada. Toda tu vida de pecado estaba en Cristo cuando cayó la ira de Dios sobre Él. No te pueden volver a acusar de pecado nunca. Fue una sola vez y para siempre. Y con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre, a los que Él hoy sigue santificando. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Muy bien. 5, Isaías 53:5. Entonces esto ya queda claro. Aquí ya conocemos muchos de esos textos, son mencionados muchas veces. Son los más recurrentes, ¿verdad? Y vean la riqueza, ¿no? Por eso, por algo lo quitaron, ¿verdad? Y ya no lo estudian los judíos. Claramente te habla del Mesías, y cualquier judío de hoy lo va a identificar con Jesús sin problema. O sea, no van a batallar como esos experimentos que le digo que le hacen hoy. Te reto a tú que conoces la Torá, ¿de dónde es este texto? Y dice, no, eso no es de nosotros, eso habla de Jesús. Y luego les enseñan, no, mira, aquí está. Y ya se fueron de trompa, ya dijeron que era Jesús. ¿Por qué? Por esto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones.
¿Por qué fue herido Jesús? Di: por mi rebelión. Por nuestras rebeliones. Molido, aquí viene esa palabrita que hay. Molido por nuestros pecados. Hermanos, esa golpiza que le pusieron al Señor Jesús, esos azotes. O sea, hay tanta información el día de hoy ya con tanta historia, tanta antropología, tanto que podemos saber con qué tipo de látigo, con qué materiales, dónde, o sea, hoy sabemos tanto que realmente te confronta mucho, te simbra el entender el tipo de golpiza despiadada que Jesús sufrió, donde incluso pedazos de carne fueron arrancados, donde tanta cosa tan terrible. Molido fue por nuestros pecados, molido a golpes. El castigo de nuestra paz, quizás uno de los textos que a mí más me gusta recapacitar y meditar en él. El castigo de nuestra paz. El precio de nuestra paz fue recibir el castigo que tú y yo merecíamos. El precio de nuestra reconciliación con Dios fue recibir el castigo de Dios, el que tú y yo merecíamos. Es el castigo de nuestra paz, de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre Él. ¿Quién pagó en mi lugar? Él. Él recibió el castigo que me proporcionó paz y reconciliación con Dios. Y por su llaga, por esas heridas, fuimos nosotros curados. No quiere decir que tú ya no te puedes enfermar, no te puede dar gripa. Hermano, de algo nos tenemos que morir, ¿o no? ¿Sí sabes que de algo nos vamos a morir? Fíjense lo que le voy a decir, no se vaya a enojar. Porque si se enoja, hasta el hambre se nos va a quitar, no va a poder. Tengo planeado hoy. Mira, hermano, de algo nos vamos a morir, ¿verdad? Honestamente, hoy con la avanzada que está la ciencia y la tecnología y la medicina, muchos ahorita ya sabemos de qué nos vamos a morir. De verdad, muchos ya saben. Es real, ¿eh? Tú eres diabético, tú tienes esto ya te aguanta tanto, tienes esto crónico. Muchos ya lo sabemos, ¿o no? Hoy en día es diferente, ya hasta sabemos. Ya la cosa es, si nos ponemos las pilas, si somos obedientes y disciplinados, alargamos un poquito la vida, o le damos mejor calidad de vida al ratito que nos queda. Pero yo conozco gente que ya sabe de que se va a morir. No, a mí me diagnosticaron esto desde cuándo, yo tengo que vivir así, yo me inyecto esto, yo tomo eso, lo otro, yo cada medio año me hacen aquello, es así, hermanos. Estamos muriendo en este cuerpo. Pero el hombre interior se fortalece y se renueva cada día, hermano. El espíritu vivificante de Cristo nos está fortaleciendo cada día más. Y un día es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Nos vamos a mudar de este cuerpo achacoso a un cuerpo glorificado como el de Jesús, ¿verdad? Pero hermanos, es algo que tenemos ya que entender y asimilar. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? De las consecuencias del pecado, de todos los dolores y las aflicciones que trae el pecado y la vida sin Dios. Romanos 5:6. Ya no les gustó, ¿verdad? Ya no. Te dije que fuéramos a la otra iglesia, mamá. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ya les dije a qué éramos débiles, débiles en la carne, y el pecado nos rebasaba. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. ¿De dónde viene impíos? Que hermanos, que no cumplimos la ley.
que vivíamos fuera del orden de Dios, despreciando las cosas de Dios. Y por eso murió Jesús. ¿Cuántos saben, queridos impíos, que Cristo murió por ti? Claro, hermano, claro. Pues que luego llega tanta gente buena a la iglesia, ¿verdad? Uno me decía, pastor, es que yo en realidad, yo me pongo a analizar y soy una persona buena, me dice. Yo así de, comparado con el mocha orejas, puede ser, ¿no? O sea, depende con quién te mides, pero porque el Señor nos puso un estándar. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿es bueno o malo? O sea, hermanos, o sea, por el amor de Dios. O sea, querida perita en dulce, no te engañes. Dice Romanos 5:6, cuando éramos, escucha esta frase, está en la Biblia. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. ¿Qué éramos? Totalmente incapaces de salvarnos. Si tú hubieras sido bueno de verdad, no hubiera tenido Jesús que venir. Porque si tú podías ser bueno, todo el mundo podía, ¿o no? Y Jesús no tenía que venir a sufrir tan terrible martirio. No, estábamos incapacitados completamente para salvarnos. Por eso Cristo vino en el momento preciso. Créanme que era el momento preciso. La próxima semana vamos a ver cuántas profecías de Cristo había de su nacimiento. Y mire, en el momento preciso. Jesús en su vida desde su nacimiento, desde dónde, cuándo, a qué hora nació, en qué zona, el día. Cumplió más de 300 profecías Jesús. ¿Conoce un hombre más exitoso que eso? Si a ti te profetizaron terminar la universidad y no saliste ni a la secundaria. Sí, hermanos, o sea, Jesús cumplió todas las profecías. Faltaba una, estaba en la cruz y faltaba una y decía para que se cumpliera: tengo sed. Ay, no más faltaba una. Y probando el vinagre, consumado es, y entregó el Espíritu. Si no le faltó nada, hermano. No se le olvidó ni una, hermano. Es impresionante. Cuando éramos completamente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¿Dónde están los pecadores? Que Cristo murió por nosotros. Pues es real, hermano. Ciertamente dice, apenas morirá alguno. Lo leo mejor acá, está mejor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por los pecadores. Cámbiale, por favor. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Casi nadie. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Es posible. Pero lo magnífico del sacrificio de Cristo es lo siguiente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo, al más santo, más perfecto, más justo, a su Hijo, a morir por nosotros cuando éramos todavía pecadores, enemigos de Dios, destituidos de Dios. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ya entendí, pastor, ya. Son muchos trancazos. Necesitamos ubicarnos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿El Señor Jesús fue golpeado por tus transgresiones? ¿Molido por tus iniquidades? ¿El castigo de tu paz fue sobre él? ¿Y por sus llagas fuiste sanado? ¿Tú eres cristiano? ¿Sí sabías? ¿Ya te habían dicho? Por méritos de él, nada hicimos nosotros bueno. Fue un regalo, por pura gracia, al que accedimos cuando creímos en Jesús. ¿Cierto? Apláudele fuerte al Señor. Mira, hermano, el Señor no ocupa nuestros aplausos, ¿cierto?
Lo que necesitábamos era que se despertaran los que estaban durmiendo. Sigamos. Isaías 53:6. Luego, ¿por qué cae gordo uno? Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Ha visto las ovejas descarriadas? Te regas por todos lados, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Ahí están más profecías, ¿verdad? Que cuando llegaron a aprender a Jesús, ¿dónde quedaron? ¿Dónde estaban, pues? ¿A dónde están? ¿A dónde están? No, esa no. Pero estaba profetizado, hermanos. Estaba profetizado. Por eso es el problema de Pedro. ¿Sí entienden cuál fue el problema de Pedrito? Que Pedro amaba a Jesús, pero el Señor le avisó: está escrito, Pedro, está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. No, yo no. Pedro, así va a ser. Van a huir, me van a abandonar. Pues si estos se abandonan, yo no. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Pedro, no, me vas a negar. Jamás. Ay, Pedrito, ándale pues. Y miren, patitas, ¿para cuándo son? Porque dice que los otros decían lo mismo. Sí, no te vamos a dejar, ¿no? Digo, Pedro, aunque sea, se puso valiente ahí y arrancó una oreja que el Señor tuvo que pegar. Pero después de eso, le dijo el Señor: dejen ir a estos, vienen conmigo, la bronca es conmigo, ¿no? Y se fueron. Isaías 53:7. Se los conté para no ir a los textos porque se va a acabar el tiempo. Isaías 53:7 al 10. Dice así: angustiado él. ¿Hubo angustia en Jesús? ¿Hubo angustia en Jesús? ¿Saben por qué? Porque era un hombre. Había espíritu, alma y cuerpo. Es un hombre completo. Era un ser humano completo para podernos representar a la humanidad entera, hermano. Por eso en Getsemaní se afligió su alma y oró al Padre, ¿verdad? Y fue fortalecido. Hace rato decía Christopher, si Jesús necesitó ser fortalecido en oración, ¿se acuerdan? Entonces, claro que necesitamos, hermano, por supuesto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mira, él habló con su Padre, pero delante de sus trasquiladores enmudeció. Obediente al Padre, no abrió su boca y se entregó como esa ofrenda perfecta que su Padre le había demandado para nuestra salvación. Y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mateo 27:12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Verso 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? O sea, Pilato, que había dicho: pues yo veo a este hombre justo, ¿no? Yo no veo pecado en él, yo no veo un delito para matarlo. Entonces le dice a Jesús: ¿no es todo lo que dicen de ti? O sea, defiéndete, di algo, o sea, ve todo de lo que te acusan. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Dime algo para ayudarte. Cambiar, hermosa. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, soltar un preso. ¿Y el pueblo a quién escogió? A Barrabás.
Híjole. Sigue Isaías 53, dice, ahí va a ser como el 8, y ya no le puse aquí, 8, 9. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, lo encarcelaron, lo enjuiciaron, lo golpearon, lo discriminaron, le pusieron una cinta en los ojos y lo golpeaban. A ver, adivina quién te pegó. Tú que todo lo sabes. Ay, hermanos, lo abofeteaban. Y yo no sé, hermano, pero esa gente cuando están delante de Jesús, Rey eterno, ¿qué va a pasar? Dios es tan bueno que decía, perdónalos, no saben qué están haciendo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Si está hablando de su descendencia, ¿ven? Y su generación, ¿quién la contará? O sea, no les importó. Lo van a dejar sin descendencia. Un hombre jovencito, en plena flor de la edad. Dice, ¿quién contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Me acuerdo de esta frase. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Como los youtubers de hoy que tienen que usar frases, eufemismos, ¿verdad? Para que no les cancelen el video. O sea, lo mataron. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo asesinaron. Lo asesinaron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, o sea, joven. Pero lo hirieron de muerte. Toda esta herida fue por la rebelión de mi pueblo. Acuérdense que es Jehová el que está narrando todo esto, ¿eh? Él mismo está hablando. Este Isaías 53. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez. Me acuerdo cuando daban café. ¿Se acuerdan esos bellos tiempos? Va pura agua ya. Han bajado las ofrendas, ¿ven, hermanos? Dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nunca se le olvide que solamente es una vez. Y que esto valió para la eternidad, ¿eh? El justo por los injustos. Acá está. El justo por los injustos. Ven el negocio del Señor. No está mal decir negocio, ¿eh? En griego es la economía de Dios, es una palabra griega. La forma en que el Señor hizo esa transacción, hermanos, caray, entregó a su Hijo santo, justo, perfecto, eterno, y lo entregó y lo cambió por nosotros, semejantes a hermanos. El justo por los injustos. Pues es tan santo y tan perfecto que valió para toda la humanidad, hermano. Este Hijo de Dios valió para toda la humanidad, hermano. Ahora, no todos van a hacer, porque no todos lo van a recibir, este beneficio. No todos van a creer. Pero el Señor murió por la humanidad, por el ser humano. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. A los que compró con su sangre. ¿Qué va a hacer con nosotros? Nos va a llevar a Dios. Ahí vemos este linaje, que ahí la profecía, sin linaje, el Señor se proveyó de un linaje. ¿Sí sabía o no? Claro. Y dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús murió en la carne humana y se levantó como el espíritu vivificante que ahora vivifica las vidas de los que arrepentidos creemos. Es este espíritu vivificante que hoy habita en nosotros.
y nos capacita para expresar la vida de Dios. Sufrió la muerte física. Regrésale una. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. ¿Para qué Jesús murió? Para llevarnos a salvo con Dios. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Salvos en Dios. Colosenses otra vez, que siempre les digo. Porque nuestra vida antigua ya no existe. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. ¿Cómo volvió a la vida? Así es. Y ahora ese espíritu, ¿dónde está? Y se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura. No había le llaman al panteón el Campo Santo. ¿Ahora saben cuántos santos hay ahí? No había para él sepultura. Y se dispuso una con los ricos en su muerte. Vea todo lo que cumplió Jesús. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Y dónde fue sepultado Jesús? En la tumba de un rico. En la tumba de un rico que además no pudo contenerlo, ¿verdad? Porque con todo y que estaba en la peña y con una roca gigante cubriéndolo, el Señor al tercer día resucitó y se zafó de la muerte, resucitándonos con Él a todos los que creímos y fuimos unidos por medio del bautismo en la eternidad con Él. Dice Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Siempre en las películas lo ponen con Nicodemo, ¿verdad? Van los dos ahí a solicitar el cuerpo de Jesús, y Pilato se los concede. Dice que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Era un sepulcro que él había comprado para él. Nadie había sido ahí enterrado. Lo labraron en una peña. Era carísimo, nadie tenía eso. Un hombre rico que había, dice, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Otra más. Todo esto cumpliéndose en Cristo Jesús. ¿Ya vieron por qué no lo quieren leer los judíos todo esto? Y aquí viene otra de esas frases que siempre repetimos, o que siempre deberíamos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? ¿De quién fue la decisión? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso como propiciación? Dice Romanos 3, 24, 25, 26 y 27, que se lo debe de saber. Porque a Jesús Dios lo puso como propiciación. Dios lo puso como el medio por el cual su ira no iba a llegar a nosotros, porque iba a caer sobre él. Por medio de él es la expiación. Expiación es alguien que paga siendo inocente por un culpable. Y dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y nos lo aclara Pablo en 2 de Corintios 5, 21, ¿verdad? Y dice así, al que no conoció pecado. ¿Quién es el único que no conoció pecado? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? ¿Quién cargó el pecado de nosotros sobre él? Así Jehová quiso quebrantarlo. Todo esto fue un plan perfecto de Dios para rescatar la raza que él había creado para su gloria y regresar al propósito original de ser una raza eterna y espiritual para la gloria eterna del nombre de Dios.
Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué somos justicia de Dios? O sea, el Señor lo arregló fácil, nos agarró y nos puso en él. Así es. Digo fácil para Dios, ¿verdad? Es como Dios lo solucionó. Nos tomó a los que arrepentidos creímos y nos puso en su Hijo. Y ahora fuimos hechos justicia de Dios porque estamos en él. Nos puso en él. Somos aceptos en el amado. ¿Ah? Vamos a leerlo acá. Regresa Luna. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Por eso el Señor se proveerá. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, no me entregues a Isaac, el Señor se proveyó de un sustituto. ¿Se acuerdan? Y ahí aparece esta frase, Jehová Jireh. El Señor se proveerá, Él mismo se proveerá. No hay algo que pueda sustituir el sacrificio perfecto de Cristo, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En Él somos justos. Seguimos Isaías, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí está la otra palabra, expiación, puso su vida inocente por los pecadores, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué? Verá linaje. Y no falta el, sí, tuvo hijos, yo vi la de El Grial, la del Código Da Vinci, a mí no me engañan, mano, es un linaje espiritual, se llama la iglesia, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los engendrados en Cristo, el cuerpo de Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, que en el idioma judío esa expresión significa vivirá para siempre. Y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. La voluntad de Dios que el hombre no pudo, escuche, la voluntad de Dios que la humanidad no pudo cumplir, ahora en su mano, en este linaje nuevo, será prosperada. Ahora los que estamos en Cristo, los que somos linaje, ¿verdad? De Cristo, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Y ahora nosotros, ¿verdad? Podemos hacer la voluntad de Jehová porque será prosperada en Cristo Jesús, en el cual habitamos. En su mano será prosperada. Juan, vamos a leerlo allá, cuando vea todo, Isaías 53:11, es que es un texto tan profundo que como a veces nomás lo leemos. Fíjense, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Sí, vuelvo a leer. Y sí está raro, ¿no? Está muy profundo. Pero usted tiene el Espíritu Santo habitando en usted, ¿verdad que sí? Entonces dígale, muéstrame, Señor, ilumina mi entendimiento. ¿Qué dice ahí? Jesús vio el resultado de su sacrificio y quedó satisfecho. Dijo, a la cruz no me voy a detener, voy a caminar a donde mi Padre me envió, porque vio el fruto. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Dice en Reina Valera, verá el fruto de la aflicción de su alma. Su alma estaba afligida hasta la muerte, lloraba hasta gotas de sangre, ¿se acuerdan? Sudaba, o sea, de lo que vendría, hermano, unas horas después. Pero vio el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, o sea,
conociendo lo que iba a suceder y lo que Dios iba a hacer a través del sacrificio, el Señor justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo que ya hemos leído, ¿no? El Señor vio, el Señor Jesús vio, sabía, tiene todo el conocimiento eterno, ¿verdad? Es omnisciente y sabe lo que se está jugando. El rescate de una raza para entregársela a su Padre para que lo adore en la eternidad. Y él vio ese fruto, y quedó satisfecho y dijo: adelante. Y de muchos llevará las iniquidades, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Hebreos 12:2. Y este texto, el autor de Hebreos nos lo dice de otra manera, esta maravilla para que nuestro entendimiento crezca, hermanos. Y dice Hebreos 12:2, ya con la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad?, que vino a los apóstoles, dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora ponga mucha atención, aquí se nos revela esta frase que acabamos de leer en Isaías. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, el Señor Jesús vio el gozo maravilloso que iba a causar a su Padre por medio de ese sacrificio al redimirnos para él, que sufrió la cruz. Con este gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¡Qué maravilla! Miró el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Satisfecho. Menospreció el oprobio. Cuando Jesús vio todo esto, sabía lo que estaba consiguiendo para su Padre, que iba a levantar una nación y un reino espiritual para adorar a su Padre. Y con ese gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, las burlas, los descalificativos, los escupitajos, los azotes, la humillación de clavarlo en un madero como los malditos criminales. Lo menospreció. No fue más importante eso que entregarle a su Padre un reino que le adorara. No fue más importante eso. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, cumpliendo su voluntad. Por tanto, terminamos, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. ¿Dónde está el grupo, pues? ¿Ustedes son todos los? Está bajando el presupuesto, hermano. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Pongan atención, no se distraiga, pongan atención, no hemos terminado. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién está hablando aquí? Dios, el Padre es el que nos está dando la profecía de todo esto. Y que dice: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hebreos 12:2, acá, pónmela por favor. ¿Ya te andabas yendo? No hemos terminado, Pau. ¿Ya la pagaste o qué? Miren, qué interesante. O sea, es que Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Escuche, ¿cómo dice esta? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba a Jesús, soportó la cruz,
sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Bien. Por tanto, ponme la última parte en Isaías, por favor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Síguele. ¿Estás en Isaías 54, Pau? Wow, tranquila, Pau. Igual ya está grabado, todos van a saber. Fíjense, regresa una desde el 11. Desde el 11, vamos a leerlo completo. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, ponga atención, a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Aquí levantará el linaje, ¿ven? Todos estos, cuando Jesús era el unigénito, pero ahora al sembrar su cuerpo como este trigo y generar vida, levanta una generación y un linaje para él. Y dice, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Y yo, ¿quién está hablando? Jehová el Padre. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. ¿Cómo ve eso? El Padre está hablando del Hijo. Dice, yo le rendiré los honores como a un soldado victorioso. Porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Aquí está Isaías 53, que nos mete y nos introduce de forma muy gráfica a el sufrimiento de Cristo por nuestro rescate en nuestro lugar. Por eso Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios el Padre, hermano. El siervo sufriente es Jesús, que se entregó voluntariamente en ese intercambio maravilloso que el Padre planeó de entregar al justo por los pecadores, para levantar un linaje espiritual y eterno, para glorificar el nombre del Padre por toda la eternidad. Somos nosotros. Y cuando Jesús nos vio y vio a la iglesia, vio al reino de Dios levantándose, quedó satisfecho. Mirando el gozo puesto delante de él, fue a la cruz y levantó un reino de adoradores para su Padre. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Vamos a cantar. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Damos inicio con estos cantos en reverencia a nuestro Señor Jesús. Hace muchos años en el Antiguo Testamento se menciona muchos versículos de esto, de este acontecimiento, de lo que el Señor Jesús sufrió y padeció. Y hubo un libro que el Señor me permitió leer y me impresionaron unas palabras que cuando los cristianos eran asesinados en el Coliseo Romano, hubo un acontecimiento que me marcó. Dice que formaron a muchas doncellas, a muchas jóvenes, para que fueran asesinadas por leones, por fieras, para diversión de esa gente. Entonces dice que cuando el público, la gente vio de quién se trataba, los que iban a ser asesinados, que era pura señorita, vaya, iban agarradas de las manos, y al público verlas a ellas vestidas de blanco, si no me equivoco, dice que se guardó un silencio total en el Coliseo, y las mujeres empezaban a cantar o a entonar un canto que decía: al que nos amó. Y me puse a investigar y hay un versículo que habla de ello.
y de la predicación que acabamos de escuchar. Vamos a cantar esta alabanza que habla de ello, sacada de este canto del libro de Apocalipsis, al testigo fiel. Gracias, Señor, porque tú fuiste mártir y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te cantamos a ti, Jesús. Al que nos amó y su vida dio, aquel que en la cruz demostró su amor, despreciado y desechado fue. Él sabía que vendría a morir, despreciado y desechado fue. Él sabía que vendría a morir y lo cumplió. Y lo cumplió. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Al que nos amó, al testigo fiel, al testigo fiel. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Rey de reyes es. Todos mis pecados Él quitó y ahora somos sacerdotes ante Él. Todos mis pecados Él quitó y ahora somos sacerdotes ante Él. Nos redimió. Nos redimió. Sentado está a la diestra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias, Jesús. Permítenos entender tu sacrificio, cada día más conocer todo lo que hiciste por nosotros, así como lo dice en Romanos, por las misericordias tuyas. Ahora nosotros nos entregamos a ti, al que nos amó. Le decimos juntos este último canto y le decimos: déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y a mí. Porque es ahí cuando caemos rendidos a ti, Jesús. Puedo sentir profunda llaga, profunda herida en tu
Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Gracias a Él, gracias Señor, te entrego mi corazón. Yo me entrego al verte así, me quiero rendir a ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Gracias, Señor, porque se nos fue revelado, enseñado ese sacrificio perfecto. Gracias, Jesús, porque hoy todos los que estamos aquí no somos ajenos a ellos. Sabemos y correspondemos a tu sacrificio. Terminamos diciendo gracias, Señor. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Por última vez, si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti, Jesús. Con esta palabra y con estos dos cantos quedamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga este inicio de semana. ¿Puede darle un aplauso fuerte al Señor?